Abuela, te veo tan segura de ti que quisiera sentir lo mismo, pero, ¿sabes? Me pregunto quién soy realmente. Entiendo. Fíjate, niña, que solo ves un reflejo de mí, y lo que buscas es tu propia identidad. Escucha, niña, déjame contarte sobre una pequeña que buscó como tú saber quién era. Este es el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Había una vez una casita en medio del bosque. Vivían allí tres osos, un oso grande, una osa mediana y un osito pequeño. Una mañana, la osa preparó avena con miel para el desayuno y la sirvió en 3 tazones. Un tazón grande para el oso grande, un tazón mediano para la osa mediana y una tacita pequeña para el oso pequeño. Mientras la avena con miel se enfriaba, los 3 osos salieron a dar un paseo por el bosque. Presta atención, Awin. El inicio de este cuento nos presenta 3 personajes, una tríada. No es cualquier tríada, sino una estructura social: padre oso, madre osa y el hijo osito. Este orden permite otros símbolos: el padre, desde su tamaño, lo grande, pero también el principio masculino, la ley, el rigor, el inicio; la madre como principio femenino, el amor, el mundo emocional, lo tierno, lo mediano; y el hijo como lo pequeño, el potencial, la síntesis, es decir, totalidad, perfección y culminación, principio, medio y fin. En ese momento que una niña de rizos dorados llegó hasta la casa de los 3 osos. Miró hacia un lado y hacia el otro y no vio a nadie. Se asomó a la ventana y no vio a nadie. Como la puerta estaba entreabierta, Ricitos de Oro la empujó y entró. Al ver la mesa puesta con las 3 tazones, Ricitos de Oro sintió mucha hambre. Probó la avena de la taza grande, la encontró muy caliente y se quemó. Probó la avena de la taza mediana, estaba demasiado fría y la dejó. Probó la avena de la tacita pequeña, la encontró tan rica que se la comió toda. Estaba perfecta. En la casita irrumpe una intrusa. En versiones antiguas, se relata la historia de una zorra que entra sin permiso a la casa de unos osos para comer su comida, sentarse en sus sillas y dormir en sus camas. Con los años, la zorra se transformó en una viejecita y más tarde en una niña que tenía brillantes cabellos plateados. Finalmente, en versiones actuales, esa niña pasó a tener los rizos dorados. Ricitos es la humana que ingresa a una estructura familiar de animales, de osos, mostrando una clara diferenciación entre ambas naturalezas. Ella se convierte en un cuarto elemento fuera de lugar, distinto y problemático. La curiosidad de Ricitos de Oro la llevará a investigar y probar los 3 roles. Primero lo hará con la comida, la nutrición o todo lo que consideramos que nos nutre, por exceso, demasiado caliente, por carencia de, demasiado fría. Y finalmente, el equilibrio, ni lo uno ni lo otro, en su punto medio, como la virtud de la que hablaba el conocido filósofo Aristóteles. Luego, Ricitos de Oro quiso sentarse a descansar. Se sentó en la silla grande. La encontró muy dura y no le gustó. Se sentó en la silla mediana. La encontró demasiado blanda y la dejó. Se sentó en la sillita pequeña. La encontró muy cómoda, pero era demasiado pequeña y se rompió. Estaba perfecta. Probar las sillas, Awin, es probar una posición en el mundo. Ricitos de Oro rechaza los extremos, padre y madre, y encuentra un consuelo momentáneo en el rol del hijo pequeño. Sin embargo, el quiebre de la silla es crucial. Ya no puede volver a ese estado de niñez o a ese rol. En el mundo de los osos, Ricitos se da cuenta que cada uno ocupa un lugar, pero entendemos aquí, mi niña, que la identidad no puede ser un lugar preexistente y frágil, sino una construcción propia. Su acción es demasiado pesada para esta estructura, por lo que deberá hallar otra. Ricitos de Oro. Sintió sueño y quiso dormir un rato. Subió las escaleras y encontró 3 camas. Se acostó en la cama grande. La encontró muy alta y no le gustó. Se acostó en la cama mediana. La encontró demasiado baja y la dejó. Se acostó en la camita pequeña.
La encontró tan confortable que se quedó dormida inmediatamente. Estaba perfecta. Los 3 osos regresaron por fin de su paseo. Cuando se acercaron a la mesa, el oso grande vio una cuchara en su taza. Con su voz gruesa, rugió: «Alguien ha probado mi avena». La osa mediana vio una cuchara en su taza. Con su voz finita, chilló: «Alguien ha probado mi avena». El oso pequeño miró su tacita y lloró: «Alguien ha probado mi avena y se la ha comido toda». El oso grande fue entonces hasta su silla. Vio que el almohadón no estaba en su sitio y rugió con su gruesa voz: «Alguien se ha sentado en mi silla». La osa mediana miró su silla. Vio que el almohadón tampoco estaba en su sitio y chilló con su voz suave: «Alguien se ha sentado en mi silla». El oso pequeño miró su sillita y lloró: «Alguien se ha sentado en mi silla y la rompió». Los 3 osos subieron las escaleras. El oso grande vio su cama deshecha y con su vozarrón de trueno rugió: «Alguien se ha acostado en mi cama». La osa mediana vio su cama deshecha y con su voz finita chilló: «Alguien se ha acostado en mi cama». El oso pequeño miró su camita y lloró: «Alguien está durmiendo en mi cama». Ricitos de Oro oyó el gruñido del oso grande, pero pensó que estaba tronando. Oyó luego el chillido de la osa mediana, pero pensó que granizaba. Cuando oyó el llanto del osito pequeño, abrió un ojo y vio a los 3 osos a su alrededor. Entonces saltó de la cama, bajó las escaleras, abrió la puerta y escapó. Corrió y nunca más regresó a la casa de los 3 osos. Ricitos no solo encuentra, sino que invade y experimenta. La comida, la nutrición, el instinto, lo básico, las sillas, la acción, la interacción con el mundo, el rol social, y la cama, el descanso, la psique, el inconsciente, la identidad profunda. En el mundo de los osos, Ricitos reconoce que cada uno tiene su sitio, pero se deja abierto el final del cuento. Así también la posibilidad de la niña de salirse de ese entorno, de escaparse. Ricitos es el 4.º elemento. Según la mirada de Alejandro Jodorowsky, que inspira esta interpretación, puede leerse así: 3 elementos de una naturaleza similar, más un 4.º elemento ajeno o trascendente. Es fundamental en el esoterismo, Pitágoras, el tarot, la alquimia. La niña produce una ruptura en un orden de 3, donde 2 elementos son iguales, uno es parecido y el 4.º es diferente. Por ejemplo, padre y madre son iguales, hijo es parecido, y Ricitos es lo disruptivo. Ricitos de Oro es un personaje asociado con la imagen del sol. El oro en su cabeza nos remite a cierto estado de iluminación, aunque incipiente, pues todavía es una niña. Percibe: mi identidad no está en ninguno de los roles familiares heredados. Se reconoce como un ser aparte, fuera de la estructura familiar perfecta de los osos, y eso la llevará a reorganizarse sin ella, a trascender este orden. Escapa, Awin, sí, duda del confinamiento de una estructura que sientes que no es para ti. Ten en cuenta que Ricitos de Oro rechaza la identificación total con la familia de los osos y elige la libertad de forjar su propia identidad, fuera de roles preestablecidos. ¿Con quién te identificas, mi niña? Gracias, abuela. Comprendo. Confiaré en mí y en que llegarán las respuestas sobre quién realmente soy. Emprende tu camino, mi niña. Recorre el orden conocido y no temas a los caminos desconocidos. Mi identidad y la tuya no son lugares fijos. Caminante no hay camino, y mis reflejos, como dice el poeta, son estelas en la mar.